Esteban y Timoteo, de 11 y 9 años respectivamente, se encontraban en la sala escuchando con atención la historia de miedo que les narraba su abuelo. Les contaba de la existencia de un monstruo mitad hombre, de más de 2 metros de altura, delgado, sin rostro, quien usaba un traje negro y tenía la habilidad de estirar sus brazos a su antojo, además de también sacar tentáculos de su espalda y estirarlos indefinidamente. El abuelo les relataba que tuvo encuentros no directos con este monstruo, asegurándoles haber sentido por años su presencia, ya que esa rara criatura lo observaba hasta que dejó de ser niño. Hubo oportunidades donde lo divisó a lo lejos y al sentir su mirada, le recorría por el cuerpo un escalofrío desde sus hombros hasta la punta de sus pies. Les narraba que en una de esas ocasiones donde se dio cuenta que el monstruo lo observaba desde la lejanía, fue un día cuando estaba jugando muy temprano por la mañana con su hermano menor en el patio de su casa. Solo sintió como aquel hombre alto, de piel blanca y sin rostro, se les acercaba. Aunque tenía ganas de correr y llorar, no podía, parecía como si su cuerpo estuviese entumido completamente y después de eso todo lo miró negro. Sus nietos, curiosos y a la vez temerosos de saber lo que seguía, le preguntaron: ¿Y luego qué sucedió, abuelo?, dijeron al mismo tiempo. Su abuelo bajó la mirada con cierta tristeza y les dijo: Cuando desperté estaba solo, se había llevado a mi hermano. Al escuchar esto, los niños se miraron a la cara con los ojos bien abiertos a punto de llorar. En eso llegó su abuela, miró a sus pequeños tristes y asustados, y con el ceño bien fruncido le pregunta a su marido: ¿Qué les has dicho, viejo inventor?, preguntó ella poniendo sus manos en su cintura y moviendo su pie de arriba a abajo de manera desaprobatoria. Nada, mi amor, respondió el anciano un poco apenado por lo molesta que estaba su esposa. Te he encargado que antes de dormir no les cuentes historias de terror a tus nietos, dijo mirando el reloj que tenía en su muñeca. Niños, vamos a su habitación, ya son las 9 de la noche, hora de que se acuesten a dormir, pues mañana temprano los vendrán a buscar sus padres. Los infantes se levantaron del mueble en el que estaban sentados y se dirigieron hacia donde estaba su abuela, pero antes de irse con ella, Esteban volteó para mirar a su abuelo y poderlo interrogar. Abuelo, ¿la historia es real?, preguntó el chiquillo mirándolo con atención. Pequeño, solo te diré que no soy un inventor, como me lo ha dicho tu abuela, respondió el abuelo dedicándole una sonrisa forzada a su nieto. El niño se quedó algo pensativo, observando hacia el suelo para luego levantar su mirada y cuestionar de nuevo. Abuelo, ¿y cómo se llama el monstruo?, preguntó aquel chico un tanto curioso. En realidad no sé cuál es su nombre, pero conforme fui creciendo me di cuenta que muchas personas le llamaban Slenderman, contestó mirando a los ojos de Esteban. En eso la abuela les volvió a recordar que ya era suficiente de andar hablando de historias y los mandó a dormir. Esteban y Timoteo se tiraron en sus camas mirando al techo pensando en lo que su abuelo les había contado ese día. Ellos no sabían si realmente sentían miedo o era solo curiosidad por ese monstruo, simplemente no podían dormir pensando en él. Al siguiente día los dos niños se despertaron antes del amanecer, ni siquiera sus abuelos se encontraban despiertos, pero eso no fue impedimento para que los pequeños fueran a jugar al patio de la casa. Iniciaba el invierno, aún no había nevado, pero sí se notaba un poco de niebla entre los árboles y se sentía frío el ambiente. El patio de la casa se conectaba con un pequeño bosque y los niños salieron solo con sus pijamas puestas. Comenzaron a jugar entre el arbolado hasta que terminaron agotados y se recostaron al pie de un árbol que estaba por ahí. En eso, Esteban miró a lo lejos un reflejo de algo que parecía ser un hombre muy alto, blanco, que no tenía rostro y casi sin poder respirar del miedo, le dijo a Timoteo: Hermano, mira allá, señalando con el dedo. No puede ser, exclamó Timoteo con sorpresa, antes de levantarse para salir huyendo de ahí. Cuando se disponía a incorporarse para ponerse a salvo junto con su hermano, el monstruo ya estaba enfrente de los pequeños y de su espalda apareció un largo tentáculo extendiéndolo hacia ellos con el cual logró atrapar a Timoteo.
Después enrolló su apéndice por todo el cuerpo del niño dejando descubierta solo parte de su cara. Mientras tanto, Esteban trataba de moverse para auxiliar a su hermano, pero todo fue inútil. Era en vano el gran esfuerzo que hacía para intentar moverse, al final de cuentas no consiguió ayudar a Timoteo ante tal adversidad. La historia de Slenderman se volvía a repetir, sentía exactamente su cuerpo como lo había descrito su abuelo la noche anterior, estaba paralizado y sin poder hacer nada. El monstruo empezó a apretar fuertemente al niño con su tentáculo hasta que comenzó a brotar sangre por su boca, lográndose ver cómo estaban a punto de saltársele los ojos. Esteban, al mirar aquello tan aterrador y a pesar de que no se podía mover, pudo gritar tan fuerte que esto logró despertar a sus abuelos, quienes salieron asustados para averiguar qué sucedía. Al llegar, con impotencia y tristeza miraron a uno de sus nietos paralizado del miedo con los ojos bien abiertos llenos de lágrimas, sin quedar rastro alguno del otro niño. Sé que hay varias personas que se niegan a creer en la existencia de seres con poderes oscuros que practican la magia negra, reconozco que yo fui una de ellas. Pero lo que sucedió con mi abuela me hizo entender que las leyendas de brujas son reales. Si quieren saber qué es lo que me pasó con ella, les invito a escuchar esta historia totalmente verdadera, la cual estoy seguro les llenará de miedo. Yo era un joven que le encantaba visitar a sus abuelos maternos, pero ellos vivían en un pequeño pueblo de la provincia. Siempre sostenían que no les gustaba la ciudad, porque en ella se lleva una vida más ajetreada. Todo comenzó cuando mi abuelo cayó en las garras de una enfermedad terminal, que al cabo de pocos meses acabó llevándoselo de este mundo. Desde ese entonces empezaron a suceder cosas extrañas a las que por más que intenté, no les encontré ninguna explicación. Recuerdo que yo apenas tenía 16 años y noté que mi abuela comenzó a comportarse de una manera muy rara. Todos estábamos muy afligidos por la partida de ese ser tan querido, y ella se mostraba muy rozagante, como si no le afectara la ausencia de su compañero. Años después, en esa vieja casona, aún se podía apreciar el olor de mi abuelo y el de la esencia a rosas que él usaba para mantener su piel lozana en su enfermedad. Creía que solo era mi imaginación, pero alguien cercano a la familia también llegó a notar lo mismo. Aunque aquello no parecía normal, me di cuenta que no sentía miedo, pues en todo momento recordábamos a mi abuelo con cariño. Siempre que estábamos sentados a la mesa hablábamos de él, y su presencia se percibía en todos los rincones de la casa. Una noche mientras cenábamos, alguien tocó la puerta de la calle. Yo de inmediato fui a ver quién era, sin imaginar que no encontraría a nadie. De pronto, me quedé perplejo al mirar una silueta blanquecina que parecía caminar hacia mí pero sin avanzar, entonces comprendí que se trataba del espíritu de mi abuelo. Transcurrieron algunos años, y noté que la personalidad de mi abuela había cambiado por completo. Dejó de ser una mujer dulce y cariñosa, para convertirse en una anciana malhumorada y huraña que refunfuñaba por cualquier cosa. Me di cuenta que era una vieja malvada, que renegaba de todo mundo y aborrecía por completo todos los recuerdos de mi abuelo. Una noche lo confirmé, cuando al mencionárselo soltó una sonrisa burlona y me dijo que estaba muy contenta de que él hubiera muerto. Luego, llena de ira, corrió a tomar un cuchillo con el que hizo una profunda herida en su piel. Al mirar aquello me llené de horror, pues sentí que su sangre salpicaba mi rostro. Quise llevarla a curar, pero me lo impidió esbozando una sonrisa siniestra que me dejó petrificado. En aquel momento comprendí que esa anciana era un ser maligno del que tenía que alejarme. Al día siguiente me di cuenta de una terrible realidad, pues la miré sana y salva saliendo de la casa. Reconozco que sentí miedo, pero necesitaba una explicación. Entonces decidí ir a buscarla, pero la vi que se internaba en el bosque. Sin que se diera cuenta la seguí, y miré que entraba en un destartalado cuarto de madera.
Al acercarme, descubrí un montón de velas negras e imágenes diabólicas y macabras. Estaba seguro que allí hacía sus malvados conjuros. Llenándome de valor, me aproximé a ese lugar para enfrentar a mi abuela, pero al verla me quedé atónito. Su rostro se había transformado en una horripilante figura, con ojos que sobresalían de las órbitas oculares y del que también emergía una lengua bífida parecida a las de las serpientes. Al verme soltó una carcajada estridente que taladró a mis oídos. Me aclaró que nunca quiso a mi abuelo, por eso había invocado a las fuerzas oscuras para pedirles que lo enfermaran y se lo llevaran de este mundo. Después de confesar el malvado crimen, miré que de un momento a otro desaparecía y nunca más volví a saber de ella. Todas las noches sueño que viene por mí y me grita burlonamente que un hoyo en el cementerio del pueblo ya me está esperando.